Bienvenidos a este miércoles a Trasciende Sobrenatural. La verdad que estamos con grandes expectativas de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sabemos que estamos en su agenda y que el Espíritu Santo está impulsándote a nuevos tiempos. Y qué bueno que te has conectado al día de hoy, porque este día será un día donde el Señor estará hablando directo a tu corazón para emprender algo poderoso en nuevas generaciones. Mi invitado de hoy es un amigo de la casa. La verdad que lo hemos tenido vía online, pero hoy tenemos la grata sorpresa de tenerlo presencialmente y sin más ni menos, para aprovechar el tiempo de este programa, quiero presentar a nuestro querido apóstol Luis Aquino desde El Salvador. Muy buenos días, apóstol, gracias por estar con nosotros en este programa, pero la verdad muy especial por tenerlo por primera vez presencialmente. Muchas gracias, Daniel. Realmente estoy agradecido con el Señor porque se nos hizo el deseo, se nos cumplió de estar aquí de forma presencial y compartir este tiempo contigo. Así es que estoy agradecido, pero también de poder compartir siempre con nuestros hermanos que nos ven y que son seguidores de este programa y algunos que quizás por la gracia de Dios ahora se conectaron porque Dios tendrá algo que decirles a ellos también. Amén, así es, apóstol. La verdad que preparamos este programa con la intención de que podamos fluir en el Señor y bueno, preparados desde luego para traer palabra para estas generaciones que están atentas con nosotros. El tema de hoy es crucial, apóstol, porque bueno, en Agosto de Fuego hemos estado tratando y siendo intencionales a través de lo que Dios le entregó, de poner enfoque a las generaciones que se nos vienen, de no descuidarlas, sino más bien prepararlas para lo que se nos viene. Yo quiero entrar en un tema en particular, que es esto acerca de la paternidad apostólica. Ahora, hablar de paternidad apostólica no está lejano para todos, en realidad es una invitación a todos, es tomar el dinamismo, la perspectiva apostólica para poder entrenar a nuestras generaciones. Apóstol, en su oficio como apóstol, en su llamado también como padre espiritual y natural, que sea de paso bendigo a su familia que está en El Salvador, los amamos mucho aquí. ¿Cómo usted nos puede enfocar y nos puede dirigir? ¿Qué provee la paternidad apostólica? Bueno, yo creo que la paternidad apostólica es uno de los elementos centrales de lo apostólico. Lo apostólico tiene muchas cosas específicas que aportar a la iglesia y creo que una de las centrales es el tema de la paternidad, porque yo creo que eso trae a la iglesia y trae a cada creyente la oportunidad de vincularse con Dios como Padre y recibir de Dios Padre todo lo que Él tiene para nosotros, los beneficios que esa paternidad nos da. Entonces, lo apostólico debe servir para desatar esa paternidad de Dios en medio de nosotros, que creo yo que es una de las carencias más grandes que la sociedad tiene. Realmente tenemos problemas serios de paternidad y entonces nos perdemos de esos beneficios. Entonces, al venir a la iglesia, Dios quiere que lo apostólico desate esa relación, esa conexión con la paternidad y experimentar la restauración en la vida, una restauración completa, plena de la vida y, digamos, funcionar o desarrollar aquel propósito para el que Dios nos creó. Entonces creo que eso es la razón de ser, por qué Dios trae lo apostólico en medio de la iglesia. Amén. Vemos que se nos vienen generaciones, bueno, ahora estamos con un millennials, ahora ya la generación Z que la verdad que está clamando por evidencia, por autenticidad. Los centennials que ya los estamos mirando, que bueno, son los que van a traer nuevos desafíos a nosotros, y me llamaba la atención que hablábamos tras cámaras acerca de una generación después de los centennials que parece estar desconectados, pero creo firmemente que lo apostólico, la paternidad apostólica va a traer una conexión real a todas estas generaciones. ¿Qué provee esto, mi querido apóstol? Bueno, si quieres hacemos un resumen de Por los favor. beneficios de la paternidad. Creo yo que la paternidad nos provee 6 cosas que son necesarias para nuestra vida. La primera es identidad. Necesitamos identidad, el diseño de Dios en nuestra vida. La identidad es quienes somos y
¿para qué estamos aquí? Entonces, la paternidad la paternidad natural nos provee la identidad de género, la identidad como personas. ¿Quién soy? Esa es una pregunta importante. Bueno, soy un hombre, en mi caso, soy un hijo amado. Todas esas cosas son importantes en la identidad. Y la paternidad es la llamada a traer la identidad. El problema es que vivimos en una sociedad donde la ausencia de paternidad ha creado conflictos en la identidad de los hijos. Y entonces crecemos con una identidad atrofiada, una identidad dañada. Hay hombres que creen que son realmente mujeres, que están en un cuerpo equivocado, que es como un error de la naturaleza, o hay mujeres que creen que son hombres y que están atrapadas en un cuerpo de mujer por un error de la naturaleza, y no hay tal cosa como error de la naturaleza. Lo que hay es un problema de paternidad, una paternidad que no fue desarrollada o que fue mal ejercida. La segunda cosa que nos provee la paternidad es propósito. El diseño de Dios es que los padres fueran los que ayudaran a desarrollar el propósito en los hijos y las hijas. Y al estar dañada la paternidad, también está dañado el propósito y no se encuentra el propósito. ¿Cuál es el propósito por el que estamos aquí? ¿Para qué fuimos creados? Además de identidad y propósito, la tercera cosa que provee la paternidad es el llamado. Identificar cuál es el llamado de Dios para mi vida. Cuál es la razón de ser para la que Dios quiere que funcione para los demás. El llamado tiene que ver con ejercer los dones y talentos que Dios nos ha provisto en función de los demás, de la humanidad, pero también de la creación en general. Entonces, esas tres cosas son las cosas que la paternidad está llamada a hacer, digamos, y a hacerlas bien. Por otro lado, tenemos tres cosas más. La paternidad también, de acuerdo con la historia y sobre todo la historia bíblica, descubrimos que la paternidad nos da poder, está llamada a dar poder, empoderar, diríamos ahora, a los hijos en el desarrollo y en el cumplimiento del llamado y el propósito, es decir, que tengamos el poder para hacerlo. También la autoridad para ejercer ese poder, que sería algo así como el derecho legal para ejercer el poder, dentro de los parámetros que debe ser ejercido, dentro de los parámetros a los que debemos tener acceso. Por ejemplo, en el contexto judío, a los hijos, cuando cumplían aproximadamente 30 años, le entregaban un anillo que representaba el poder para representar al padre, pero también la autoridad, el derecho legal para hacerlo. Entonces, eso es una provisión de la paternidad. El padre hacía eso, le entregaba al hijo un anillo como representación de su poder y de su autoridad. Y la tercera parte o tercera cosa de estas otras tres segundas es herencia. El padre estaba llamado a desatar herencia. Ok, como el pecado ha afectado a la humanidad y lo afecta en la esencia de la persona, o sea, no solo es una cuestión de conducta externa, sino que va al carácter, a la parte más profunda del ser. El pecado ha dañado eso, entonces en la iglesia Dios trajo al mover apostólico o a la función apostólica o al ministerio apostólico y lo dotó de la responsabilidad de desatar esas cosas de la paternidad. Entonces lo apostólico restaura en la iglesia la identidad, o ayuda o participa en restaurar la identidad, el propósito y el llamado, pero por otro lado el poder, la autoridad y la herencia. Entonces somos llamados a hacer eso como parte de lo apostólico. Entonces lo apostólico esencialmente tiene esta función. Es más que, digamos, la parte eclesiástica,
de tener iglesias, de tener una autoridad macro sobre iglesias. Es ir y desatar esto en el carácter de cada miembro de la iglesia. Ahora, vienen a la iglesia todas las generaciones, porque la iglesia es intergeneracional. O sea, la iglesia no solo es la iglesia de los jóvenes, o la iglesia de las mujeres, o la iglesia de los viejos o ancianos, sino que la iglesia es intergeneracional, es decir, tenemos a los abuelos, tenemos a los papás, tenemos a los hijos, tenemos a los nietos, tenemos todas las generaciones. Y la iglesia debe saber que tiene un llamado intergeneracional, es decir, trabajar con todas las generaciones. Y debe de ejercerse con la unción apostólica en la iglesia para atender las necesidades de paternidad de los abuelos, las necesidades del carácter, pues, de paternidad de los padres, el problema de paternidad y ayudar a resolverlo en los hijos, en los nietos, en todas las generaciones. Pero yo lo que creo es que el liderazgo de la iglesia, que debe tener esa unción apostólica, el liderazgo de la iglesia debe saber que tiene una función no solo con una generación, o una responsabilidad no solo con una generación, sino con todas las generaciones. Y por lo tanto el liderazgo de la iglesia se debe conectar con todas las generaciones. Pero el problema es cuando hemos perdido los puentes de comunicación con alguna generación. Y si lo perdimos, si la iglesia no tiene un espacio de comunicación con esa generación, entonces esa generación al desconectarse va a dejar de ir a la iglesia y la iglesia va a dejar de ejercer esa responsabilidad apostólica de restauración. Y lo que está ocurriendo ahora es parte de eso, y es que nos estamos desconectando de algunas generaciones, porque no hablamos el mismo idioma de esa generación, no atendemos las necesidades integrales de esa generación, y entonces nos estamos desconectando. Y eso es una de las cosas que yo puedo ver que en lo que está sucediendo con la iglesia, yo puedo ver que hay una desconexión y que hay generaciones en las que el liderazgo no está conectando con esa generación. ¿Y qué es lo que podemos hacer? La pregunta es, ¿quitamos el liderazgo? No. Lo que necesitamos es transferir la estafeta a aquellos que generacionalmente sí se puedan conectar con esa generación. Yo lo pondría con un ejemplo. Me he extendido en la explicación, pero creo que es necesario. Sería como correr en un estadio una carrera de relevos. En la carrera de relevos natural, esta del atletismo, son 4 corredores por equipo. Es una carrera de equipo. El concepto de equipo es importante. Entonces, hay un momento para que corra el número 1 de ese equipo. Pero cuando llega a cierto lugar y en cierto tiempo, debe transferir la estafeta al número 2. En la carrera, después que has entregado la estafeta, el corredor 1 se sale de la pista. Y entonces viene el número 2 y corre su trecho y en el tiempo entrega la estafeta al 3 y el 2 se sale de la pista. Y luego el 3 corre su trecho y entrega la estafeta al número 4. Y el 4 termina la carrera. ¿Ok? El 1, el 2 y el 3 han estado fuera de la pista. Yo creo que, tomando el ejemplo, hay varias cosas valiosas que debemos retomar como liderazgo de la iglesia. Primero, el concepto de equipo. Somos equipo. Número 2, tenemos un tiempo y un trecho de correr con la estafeta, ¿ok? Y luego entregarla al siguiente. Y no debemos quedarnos con la estafeta, debemos transferirla. Pero en el concepto del ministerio,
el número 1, una vez que ha entregado la estafeta, no debe salirse de la pista. Debe correr a la par del número 2. Amén. Porque puede darle instrucciones, puede ver desde otra perspectiva, sin la presión de llevarle estafeta. Puede ver hacia atrás, puede ver el contexto y aconsejar al número 2. Cuando el 2 entrega, tiene también que entregarle estafeta, pero al 3, pero el 2 y el 1 siguen corriendo a la par del 3. Amén. Para hacer lo mismo que hizo el 1 con el 2. Y luego el número 3 debe entregar la estafeta, pero debe correr el 1, el 2 y el 3 a la par de él. Entonces, este es un principio importante. Hay un tiempo de entregar estafeta, pero hay un tiempo de correr junto con el otro. No debemos salir. Esto nos va a dar una perspectiva mejor y el liderazgo debe tener la sabiduría de Dios para reconocer eso. Hubo un tiempo, sobre todo cuando mi generación fue predominante y yo corrí con ellos, trabajé con ellos, hice esfuerzos de salvación de mi generación. Todavía hay muchos de mi generación que no son salvos, por lo tanto todavía tengo trabajo que hacer con mi generación porque yo conecto con ellos, porque son mi generación, tenemos los mismos intereses, los mismos gustos, somos de la misma cultura y yo puedo conectar y sigo corriendo por alcanzar a mi generación. Pero hay nuevas generaciones con las que no estamos conectando, pero el liderazgo no está dejando que suban esos representantes de esa nueva generación a correr ellos con su estafeta. Y eso es lo que nos está pasando. Para mí ya hay un problema de desconexión con los millennials, pero no es tan grave como con los centennials. Hablamos un idioma diferente. Los centennials son mis hijos menores, para algunos son sus nietos, pero hablan un lenguaje diferente, tienen otros intereses. Pero yo todavía tengo preocupación con la generación que viene detrás de los centennials, porque con eso estamos absolutamente desconectados, los que estamos en el liderazgo. Lo que está ocurriendo es que algunos que están arriba del liderazgo no quieren entregarle estafeta. Y ese es el problema. Y es tiempo de entregarle estafeta. No de dejar de correr, de no llevarle estafeta, sino que dejar que la otra generación lleve la estafeta y corra con ellos. Amén. Me encanta toda la descripción que nos ha hecho y la verdad que sí me deja algunas preguntas que quiero colocarlas en este momento. La primera, apóstol, usted está mirando por estas razones que hay un alto nivel de orfandad en las generaciones. Yo creo que sí, porque yo creo que el tema de paternidad no es tener hijos naturales nada más. Yo creo que el tema de la paternidad pudiéramos también fortalecer ese concepto con tener la unción apostólica. Amén. Entonces una pregunta es, ¿y podrían haber apóstoles un poco más jóvenes o los apóstoles pertenecen a la gerontocracia? O sea, el gobierno de los viejos. No, yo creo que lo apostólico no está casado con una edad. No es que los de 60 en adelante ya pueden ser apóstoles y antes de los que están de 20 a 30 a lo mejor son reclutas de apóstoles, ¿verdad? O en el campo de la albañilería son aprendices de ayudante de albañil. No, yo creo que pudiéramos, si tenemos sensibilidad en el espíritu, identificar a algunos como con una unción apostólica, aunque estén en las edades de los 20 y los 30, y que puedan ejercer esas características de la paternidad. Entonces, yo creo que vamos a tener que seguir viendo con nuevos ojos este tema de la paternidad. Pero yo sí creo que uno de los problemas que estamos teniendo con las nuevas generaciones, igual que lo tuvimos con las anteriores, es un problema de orfandad. Sí lo tenemos, porque el problema de la orfandad no es un problema solo de edad, es un problema de las secuelas del pecado en la sociedad. ¿Ok? Porque siguen habiendo hijos nacidos
sin la presencia de un padre que ejerza la paternidad de manera correcta. O sea, y eso está dejando secuelas de abandono, de rechazo o de abuso. O sea, las secuelas están ahí y eso son expresiones de la orfandad. Entonces ellos necesitan también que lo apostólico trabaje y restaure todo el tema de la paternidad ahí. Ahora, yo creo que necesitamos levantar a esos que en la unción que Dios nos ha dado, podemos identificar como esas personas que tienen la unción apostólica. Es decir, lo que estoy queriendo decir es esto. Si yo, por ejemplo, soy un apóstol, tengo ya varios años de haber sido ordenado como apóstol y estoy en la generación, digamos, yo soy de los últimos de los baby boomers, digamos, esa es mi generación y soy apóstol. Pero yo debería tener la capacidad de discernir de que hay unos que están en los 20 años y que tienen una unción apostólica. Identificarlos, trabajar con ellos en el desarrollo de esa unción para que ejerciten o ejerzan la función. Tienen la unción, lo identifico, trabajo con ellos para que ejerciten o ejerzan la función de apóstoles ya, ordenados o entrenados, forjados sus caracteres, tempranamente. No tienen que llegar a los 50 o a los 60 para que sean ordenados como apóstoles, ¿ok? Pero hay que trabajar porque tienen la unción. Es decir, otros de su generación lo siguen, otros de su generación piden consejo a ellos, otros de su generación abren su corazón a ellos y están ejerciendo. Entonces deberíamos tener unción apostólica en los baby boomers, deberíamos tener función y ejercicio apostólico en la generación X, en los millennials, en los centennials y los que vienen detrás, la generación Omega. Deberíamos en toda generación identificar a los, porque estamos hablando de lo apostólico, identificar los que tienen la unción apostólica y el llamado apostólico y trabajar con esos representantes de esas generaciones para que ejerzan con su propia generación y nos ayuden a conectarnos con su propia generación, con todas las otras generaciones. ¿Okay? Sí. Lo que pasa es que esto es tan valioso y qué bueno que lo podamos registrar en este programa, porque creo que es urgente y creo en el Espíritu que esta trompeta sonando, que no podamos romper la conexión. Y cuando hablamos de conexión, apóstol, perdón si topo de esta forma, pero llegar a la autoridad, la autoridad delegada que se necesita, creo que es una de las cosas que esa estafeta a veces se frena, porque yo puedo teóricamente entrenarlos y bueno, y esto hay que hacer, pero bueno, ya en el ejercicio, muchas veces la autoridad que ellos necesitan, este desarrollo de autoridad espiritual y la delegada, a veces la detenemos. ¿Cómo ve usted eso? Si usamos el ejemplo de la carrera, lo que pasa es que el que lleva la estafeta recibe la concentración de la atención de todos. Las cámaras lo siguen a él, por lo tanto el público lo está siguiendo y tiene la impresión de que él es el equipo. O sea, tiene un mal concepto de equipo. El equipo no es uno, el equipo somos todos, ¿ok? Y no gana uno, gana el equipo. ¿Ok? Entonces, a veces el que lleva la estafeta y que es el corredor 1, no la quiere soltar porque él quiere que los demás, que las cámaras estén concentrados y lo sigan viendo a él porque no tiene un concepto de equipo. El apóstol Pablo no usa la figura de equipo, usa la figura de cuerpo, pero el principio es el mismo. Todos somos importantes. Y uno dice, no puede decir el ojo a la mano, porque no eres ojo, te voy a quitar. Todos somos importantes.
Y hay momentos en que dice el apóstol Pablo que un miembro se duele y todo el cuerpo se duele. O sea, si te golpeas un miembro que parece insignificante, por ejemplo, el dedo pequeño del pie, y de repente andabas con sandalias en la casa y te pasaste golpeando con una esquina de algo por ahí, tú vas a saber que eso es un cuerpo, que no solo es un dedo, que es todo el cuerpo. Ok, entonces creo que el liderazgo debe entender en primer lugar que somos equipo y por lo tanto que si gana uno, gana todos y que si ganamos todos, ganamos cada uno individual. En las competencias estas de equipo, por ejemplo la carrera de relevos, cuando van a premiar, pues las tarimas de premiación no son como las otras, son más amplias. Porque deben caber 4, porque a los 4 le entregan la medalla, a los 4 le entregan flores, a los 4 le entregan, si les ponen algo de plantas aquí, se los entregan a los 4, escriben los nombres de los 4, todo es en equipo. Entonces, si yo que llevo la estafeta, no permito que los demás avancen porque yo quiero la concentración, entonces yo daño al equipo porque ya no tengo la misma fuerza ni la misma agilidad que cuando comencé la carrera. Quiero usar una anécdota que me acabo de recordar. Es graciosa. Yo estudié, mi mamá fue enfermera rural y me llevó a vivir 2 años con ella, porque ella se iba el día lunes a la finca donde era enfermera y regresaba hasta el día sábado. Pero me llevó a vivir con ella para pasar todo el tiempo. Entonces me inscribió para estudiar esos años de primaria, 2 años, en esa escuela rural. Entonces cuando competíamos entre escuelas, yo bajaba del volcán, de la escuela que estaba arriba en el volcán, bajábamos a competir a la escuela que estaba en la parte de abajo, como unos 5 kilómetros abajo. Pero todo el camino era ir a pie y hacia arriba. Mis compañeros de la escuela eran campesinos que subían y bajaban esa montaña como que era nada. Yo era de la ciudad, me costaba un poco más, pero teníamos de maestro uno de los maestros, y era el que encargado de llevarnos a los deportes, a un maestro jubilado como de casi 70 años. Y entonces, cuando veníamos de regreso, tengo presente esto, en una ocasión veníamos de regreso después de jugar, íbamos subiendo la montaña, pero él, don César, iba con un gran palo así, un garrote, no sé si usan esa expresión aquí. Iba, y aquel muchacho que se atreviera a pasarle por delante, le dejaba ir un garrotazo. Porque él quería que ningún muchacho le sobrepasara, él quería ir adelante. Ok, yo lo recuerdo y me sirve para reflexionar. Muchas veces hacemos eso. El que tiene la estafeta es el anciano, él es el que tiene la autoridad, no la ha entregado. Entonces él no quiere que los niños que hubieran subido 5 veces, bajar y subir mientras él llegaba con una vez, no quería que pasaran, él quería ser el primero. Y yo creo que a veces actuamos así. Se nos olvida el concepto de equipo y nosotros queremos ser el equipo. Y entonces lo que hacemos es que detenemos al equipo. Dañamos al equipo. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Si alguien se aferra a la estafeta y no la transfiere, cuando debe ser transferida, entonces él daña a la iglesia. ¿Ok? Y no entiende que el éxito de Elías fue que Eliseo hiciera el doble de milagros. Aleluya. Eso era el éxito de él. Wow. Porque Eliseo le dice a Elías, ¿qué quieres antes que yo sea quitado de ti? Una doble unción de tu espíritu. O sea, yo quiero el doble de lo tuyo. Quiero hacer dobles milagros. Quiero tener doble autoridad, doble influencia. Y le dice Elías, no has pedido poca cosa.
Y yo creo que cualquiera se pudo haber sentido amenazado. O sea, ¿y este quién es? Si yo te agarré cuando no eras nada, eras un boyero, todo lo que sabes yo te lo enseñé y ahora querés decirme de que vas a hacer el doble. Pero Elías le dijo, si ves, cuando yo sea quitado de ti, no hay problema. Mi éxito como padre es el éxito de mis hijos. Que mis hijos sean más y que logren más que lo que yo logré. Hay momentos para entregarle estafeta. Hay un momento para hacer eso. Pero seguimos siendo equipo. Y el que va con la estafeta me necesita. Y yo debo correr a la par de él. Y debo ayudarlo. Pero ya tengo que haber entregado la estafeta y debo dejar que las cámaras lo vean a él. Y que el público lo vea a él. Debo dejarlo. Pero yo ya hice la parte mía. Y yo todavía tengo responsabilidades con mi generación. Aleluya. Porque con ellos yo conecto fácilmente. Nos gustan la misma música. De repente oímos tríos, oímos a los música eso de los Haces, los Reyes y todo eso. O escuchamos otra música que era propia de nuestra generación. Ok, yo tengo conexión con ellos. Hablo porque hablamos el mismo idioma. Pero el idioma de Melba que usan los de abajo no lo conozco. Entonces yo debo dejar que los que hablan el mismo idioma lo platiquen entre ellos. Así es. Okay. ¿Qué reto? Y cuando hablábamos de un liderazgo saludable, venía a mi corazón Filipenses 2:5. Que tengamos todos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en medio de nosotros, el cual Él dejó a un lado todo para poder servir. Y creo que esa es la salud donde debe partir en el liderazgo para nosotros. Apóstol, qué honor tenerlo en medio de nosotros. Me llevo un montón. Creo que haríamos un programa de 3 horas, da la plataforma para eso. Pero queremos pedirle que en este momento nos pueda bendecir. Amén. Sé que muchos están conectados en este momento que piden de parte del Señor esta salud, piden de parte del Señor este entendimiento, piden de parte del Señor esta inspiración para llegar a las nuevas generaciones. Y creo que es el momento oportuno para que pueda bendecirnos y llevarnos a esto. Muy bien, Padre, te agradecemos esta mañana porque nos has dado la bendición de reflexionar sobre estas cosas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan eterno para la iglesia, un plan que se va a cumplir. Tú vas a seguir levantando hombres y mujeres para cada generación. Tú vas a seguir levantando hombres y mujeres con un llamado, con una unción apostólica, profética, pastoral, evangelística, magisterial, para que podamos ejercer el trabajo como cuerpo y podamos edificar a otros, podamos alcanzar a otros, podamos restaurar a otros, podamos cumplir con nuestro llamado. Señor, gracias porque el cuerpo de Cristo está avanzando, gracias porque la iglesia está avanzando. Ayúdanos, Señor, a ser relevantes generacionalmente, que podamos ser como iglesia relevantes a todas las generaciones y especialmente a las nuevas generaciones. Señor, que sigamos siendo relevantes. Yo bendigo, Señor, a la iglesia Verbo Mañosca y sus iglesias. Bendigo a la iglesia Verbo en Ecuador, bendigo a las iglesias Verbo en toda América Latina, Estados Unidos y Canadá, y yo también bendigo la iglesia como cuerpo de Cristo, Señor, y declaro que cosas nuevas tú estás haciendo y seguirás haciendo, y vas a levantar, Señor, una iglesia poderosa, una iglesia, Señor, llena de milagros, de señales, de prodigios, una iglesia llena, Señor, de la unción del Espíritu para restaurar, una iglesia, Señor, apostólica, profética, una iglesia, Señor, con sabiduría de lo alto, una iglesia militante, una iglesia guerrera que hace retroceder las fuerzas del infierno y que las puertas del infierno no van a prevalecer, Señor, sino que la iglesia va a avanzar y va a romper toda cadena y va a romper toda barrera que el enemigo ha puesto. Yo bendigo, Señor, particularmente a Daniel, a su familia, bendigo al liderazgo, Señor, de esta iglesia y bendigo, Señor, la obra tuya. Te agradezco y te doy gracias
gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, apóstol. La verdad que su amistad nos hace bien, nos bendice en gran manera. Gracias. Bendecimos a su familia en El Salvador, que el Señor los guarde y en las generaciones que están viniendo, sus nietos. Creo que va por el quinto nieto, ¿verdad? Quinto nieto ya. Qué hermoso, la verdad. Sí. Que el Señor los bendiga y los Amén. guarde en todo tiempo. Queridos amigos, gracias. Este ha sido Trasciende Sobrenatural. La verdad que este programa tienes que volverte a ver, tienes que anotarlo los principios. Necesitamos formar a nuestras generaciones, quitar todo espíritu de orfandad y llevarlos a otro nivel. Recuerda que Dios está muy interesado en que nos movamos de esta manera. Soy tu amigo y tu anfitrión Daniel Morales y la próxima semana estamos juntos nuevamente. Primero Dios en Trasciende Sobrenatural. Que el Señor te bendiga.